En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Vivir Felizmente. Y hoy estamos con una persona espectacular. Yo siempre digo lo mismo, es cierto, pero es que de verdad, Luisita Oviedo de Psicomedic, siempre tenemos invitados espectaculares y hoy no es la excepción. Bienvenida, Luisa. Hola, Sil, un placer estar aquí, de verdad. Me alegra muchísimo estar acá en este nuevo proyecto y pues estoy para servirles. Y bueno, se preguntarán ustedes, ¿de qué será este nuevo episodio de Vivir Felizmente? Hoy vamos a hablar de un tema que a la gente le cuesta mucho hablar, y valga la redundancia. Es un tema que realmente genera mucho dolor en muchas personas. Y te soy honesta, Luisa, uno no sabe cómo lidiar, ni como persona, ni como médico. Así es. Porque es un tema que nos puede generar grandes, no podemos decir problemas, ¿por qué no podemos decir, Luisa? Grandes retos, complicaciones en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar sobre las adicciones. Así es, así es. Y es que Luisa es especialista precisamente en adicciones, Luisita. Pero vamos a ver, empecemos del principio. Adicciones. Hay muchísimas cosas que podemos pensar o que tenemos una idea que la persona es una persona enferma, es una persona que tiene un problema con una sustancia. ¿Qué es una adicción? O sea, ¿o qué es una persona que tiene un problema con sustancias? Porque no solamente son drogas, ciertamente. Pueden ser adicción a muchísimas cosas que inclusive no sean sustancias ilícitas. Algo importante para hacer como introducción, decías, genera mucha tristeza, pero en la persona que tiene ya una problemática de consumo, puede erróneamente pensar que está viviendo feliz, ¿verdad? En su momento de consumo. Y como decías, el generar una dependencia, una adicción, una conducta adictiva a algo, no solo hablamos de sustancias psicoactivas, no solo hablamos de drogas, no solo hablamos de alcohol o tabaco, también podemos hablar de conductas y conductas muy comunes, como en los videojuegos, como en los juegos de azar, como las conductas sexuales también. Son cosas que lo vemos mucho en la consulta. Y pues que las personas pueden hacer sustituciones unas con otras. Es difícil de lidiar, difícil de entender, y yo lo digo desde mi experiencia, casi 18 años de trabajar en esto, entender primero que esto fuera una enfermedad y no lo que la población común puede decir, ¿verdad? De que, y lo que escuchamos siempre, es que no se amarra los pantalones, es que es falta de, no voy a decir la palabra, ¿verdad? Es que es pura rebeldía y un montón de situaciones más que se pueden hablar, que es falta de Dios, exactamente, y un montón de cosas que se hacen desde lo popular, el concepto de adicción. Y pues no, la Organización Mundial de la Salud desde los 40 identifica el alcoholismo como una enfermedad. Y a partir de ahí, el consumo de otras sustancias y ya se identifica como un trastorno mental y de comportamiento, ¿verdad? Se ha identificado que hay situaciones tanto neuroquímicas, o sea, tanto en la parte química de nuestro cerebro, tanto como en la parte estructural del cerebro, en el comportamiento, en la parte de las emociones y en la parte de cómo me comporto en el ambiente, ¿verdad? Entonces, realmente es una enfermedad muy compleja que minimizamos. Minimizamos y algunas veces podemos decir que la normalizamos. Normalizamos a veces cierto consumo de ciertas cosas. Así es. Ahora, actualmente, uno ve que se normaliza mucho, bueno, el consumo de licor es uno, que ese siempre nos ha acompañado toda la vida. Vivimos también en una sociedad de que todo se celebra con licor. Y si no se celebra con licor, si no hay guarito, no hay fiesta, ¿verdad? Eso es una.
Y eso sí nosotros crecimos, pero ahora en nuestra generación, o sea, no en nuestra generación, ya quisiera yo tener 15 años, pero en los chicos ahora yo veo muy normal el uso de sustancias, el uso de marihuana. No, pero es que la marihuana es recreativa, es un tema de que no me va a afectar, yo no es que sea un adicto, simplemente la uso cuando necesito. Y eso es particularmente lo que a mí me preocupa. Yo Claro. te soy honesta, Luisa. El otro día, ayer justo estaba hablando con mi hija Sofía y le decía, miras que a mí en la vida nunca me preocupó de que usted de repente fuera mamá adolescente. Créame que un embarazo no era mi preocupación. A mí me da mucho susto, me daba, porque digamos que no es que ya no tenga el riesgo, pero a mí siempre me ha generado mucho miedo que tengas alguna adicción a algo. Y eso es un miedo porque yo no, dentro de eso que te digo, uno no sabe cómo lidiar, porque es un comportamiento que desgasta mucho a la familia, Luisa. Pero esto me da pie para preguntarte ahora. Ciertamente hay factores desde el crecimiento de nosotros, desde la infancia. ¿Qué es la diferencia entre una persona que de repente probó algo y todo bien y no volvió a poner, no me gustó, ya gracias, a una persona que probó algo y nunca más pudo deshacerse de probar y estar justamente consumiendo una sustancia? Sí, sí hay factores de riesgo importantes y aquí la parte genética tiene mucho que ver. Sí hay, sí está claro que hay una situación de herencia, solo que se habla inclusive que el 40% del riesgo de generar una dependencia es por esta parte genética y el 60% el ambiente. Entonces es tan importante que las personas vayan creciendo con habilidades de vida, con buena autoestima, que sepan manejar límites y esto es vital. Y lamentablemente, ahorita nuestra sociedad va muy en carrera y entonces desde la parte del cerebro buscamos recompensas inmediatas y esto favorece la conducta adictiva. Por ejemplo, los TikTok. El TikTok que es un videito de ¿Rápido? de unos cuantos minutitos así que me genera ese placer y me quedé viendo no Me sé quedé cuánto. horas. Exactamente. Sí. Y así, y esto sucede en el cerebro de los adolescentes que están en pleno desarrollo. ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro? Bueno, resulta que el cerebro con la conducta adictiva lo que busca es una recompensa inmediata y una recompensa inmediata con una liberación directa de dopamina, o sea, de generar placer. Ok. ¿Ok? En la recompensa normal, digamos que el caminito, para que me entiendan, Ok. pasa por la parte frontal del cerebro, donde yo tengo la capacidad de controlar los impulsos, la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de aprender, de concentrarme, etcétera. Bueno, resulta que cuando yo estoy consumiendo una sustancia, mi cerebro ya no va teniendo esa capacidad y lo único que recuerdo es el placer, ¿verdad? Y busco ese placer. O sea, mi cerebro manda esa señal de deme ese placer y a mí no me importa si esto me va a hacer daño o no. Simplemente yo quiero el placer de ahorita que estoy sintiendo, ¿ok? Entonces, las personas generan dependencia desde ese primer consumo. Muy probablemente no. Inclusive, desde las estadísticas se hablan que el 3% de la población mundial es quien genera dependencia. Y si lo vemos así, podríamos decir, bueno, es muy poquito. Mm. Bueno, pero es muy poquito y ahí vemos un montón de familias, Claro. situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hablamos más de la conducta adictiva. ¿Ok? Entonces, esto va como por escaleritas. La Ok. persona usa una sustancia, Ujú. ahí bien, ¿verdad? Un día salí y me tomé unos traguillos, todo bien. Pero entonces resulta que después me está gustando más tomarme esos traguillos y ya no salgo solo un día en el mes y me tomé los traguillos o un cumpleaños de alguien, sino que ya tomo todos los fines de semana. Ok. Y ya usé más plata de la que debía de usar. Ujú. Y ya resulta que fui a la consulta médica y me dijeron que las pruebas del hígado están un poquito alteradas, pero igual sigo usando.
Llegué tarde el lunes al trabajo y el jefe me llamó la atención. Igual sigo usando. ¿Ves? Ahí voy subiendo los escalones hasta que llega la necesidad física de usar la sustancia, donde yo no puedo controlar el impulso de ir a consumir o no puedo detenerme, Ajá. ¿verdad? Puede ser cualquiera de las dos o las dos. Y que ahí además agregamos el síndrome de supresión. Cuando intento detenerme, todo molesta, todo duele, emocionalmente estoy en altos y bajos, me cuesta dormir y todas estas son señales del cerebro para que vuelvas a usar, ¿verdad? Entonces, ves estos escalones que no todo el mundo llega hasta el último, no todo el mundo llega a la dependencia, pero las personas que llegan a la dependencia, ahí es ese sufrimiento que usted dice. Inclusive hay un libro que tiene que ver en el tema de las adicciones que se llama Pararé Mañana, que dice la persona adicta consume para no sufrir, no para sentir placer. O sea, Y como es muy real. como para aliviar un dolor, Para porque eso aliviar. Exacto. uno lo ve y cuando uno empieza a hablar, porque vamos a ver, Luisa, yo no soy experta en adicciones, pero sí uno ha tenido personas en la consulta que tienen un patrón y uno los ve y muchas veces uno ve un cuadro depresivo de fondo o un tema de culpa, por ejemplo, que no se trató, o la persona nunca, no sé si no le funcionó la terapia, porque eso yo creo que siempre le he dicho yo a la gente que no es un tema de ir a un psicólogo y ya, sino que usted vaya a una persona donde se sienta bien, donde se sienta, pues, donde encuentre empatía, que yo creo que esa es una palabra muy clave acá, Sí. y usted empieza a tratar ese tipo de cosas, pero no todo el mundo tiene a veces el chance, Luisa, o no cree tal vez, o es Es, mejor usar la droga, la sustancia que me adormece. es que además aquí la persona no va viendo ese proceso. Yo siempre les explico a mis pacientes que la columna vertebral de la adicción es la negación, el autoengaño y el egocentrismo. Niego la situación, me autoengaño, todo está bien, yo lo puedo controlar, cuando quiero lo dejo, y el egocentrismo, yo sé lo que estoy haciendo, déjenme, ustedes son los que están mal, etcétera, desde la conducta como tal, ¿verdad? Entonces, más allá de tratar el síndrome de supresión, que es como lo que las personas piensan, por ejemplo, alguien dice, es que necesito internarlo, sí, sí, por supuesto, pero el internarlo es estabilizar, manejar síndrome de supresión, pero lo que hay que trabajar es la conducta. Y es lo que decís, ¿verdad? Es llevar un proceso terapéutico y no con cualquier persona, porque si no sos experto, entonces puedes hacer lo que nosotros llamamos un diagnóstico diferencial que no es correcto, Claro. ¿verdad? Podemos hacer diagnósticos psiquiátricos que no están, que son que las conductas o los síntomas son más cercanos a la conducta adictiva que a una situación psiquiátrica como tal. Entonces, tenemos que trabajar y compensar esta parte antes de pensar en una situación psiquiátrica, que no hay que quitarlo. Podemos hablar ahorita de eso, ¿verdad? Porque sí están muy asociadas, pero aquí es que la persona logre romper con esa columna vertebral de la adicción. ¿Y cómo puede hacer eso? Hay múltiples terapias, hay muchos enfoques, pero lo que sí se ha identificado que funciona es el modelo que es biopsicosocial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que trabajar de forma integral, porque los seres humanos somos integrales, porque los seres humanos convivimos, porque los seres humanos tenemos emociones, pero también tenemos inteligencia, porque los seres humanos estamos alrededor de mucha gente más, ¿verdad? Entonces tengo que saber cómo manejarme, cómo manejar mi conducta, cómo identificar esto es una conducta adictiva o esta es mi conducta real. Y lo que te decía ahora, cómo las personas van buscando aliviar dolor, perdón, van buscando aliviar dolor. Esto lo hacen por traumas de la niñez, situaciones vividas, bullying, muchas situaciones que las personas
van viviendo en su vida, no hacen un proceso terapéutico y no solo proceso terapéutico, sino ir descubriendo sus habilidades de vida, ir descubriendo su resiliencia, su forma de ser más fuerte ante las situaciones. No tienen esta capacidad y se encuentran con una sustancia que hace una explosión de bienestar, ¿verdad? Porque esta es la realidad y hay que ver esa realidad porque muchas veces, he visto muchas personas que llegan a la consulta y me dicen, doctora, yo consumo llorando porque no quiero consumir, pero mi cuerpo me dice, necesito hacerlo, porque si no voy a sufrirlo más. Y es real. O sea, esta situación no es una manipulación, que esa es otra cosa, Sí, ¿verdad? ¿cómo diferenciarlo, Luisa? ¿Cómo diferenciar de una persona que realmente lo esté necesitando o que esté manipulando para el uso de una sustancia? ¿Cómo yo puedo hacer para detectarlo? Aquí, Silvia, vieras que es complicado el asunto de que las personas en adicción o con un trastorno de comportamiento por el consumo van a tener una conducta siempre de mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque de una forma inconsciente el cerebro le está pidiendo la sustancia. Entonces el comportamiento va a ir acorde a esa solicitud del cerebro Okay. y siempre va a buscar cómo consumir. Desde la justificación, desde la mentira, desde la manipulación, ese comportamiento va a estar. Pero hay momentos en la vida de estas personas que llegan a su sano juicio, digámoslo así, y pueden buscar este proceso de recuperación. Entonces, por eso es tan importante hacer una intervención. Una intervención médica, una intervención psicológica, un amigo, cualquier persona que llegue y dé ese apoyo, esa motivación, puede hacer la diferencia. Y no quiere decir que esta persona que en este momento dijo, sí, quiero dejar de consumir, quiero rehabilitarme, no vaya a volver a consumir. Y esto no es un fracaso tampoco. ¿Por qué? Porque desde el concepto, esta es una enfermedad crónica y progresiva. O sea, no es un estado, no es No es. no es un estado de que, porque, no sé, vamos a ver, porque estoy en un estado de vida depresivo, no sé, una cosa así que se relacione con la droga, sino que es una enfermedad como cualquier otra, Luisa. Exacto. Y ese concepto de enfermedad, dentro, usted sabe muy bien, bueno, fuimos compañeras, Luisa y yo fuimos compañeras de la universidad, que ha sido un honor de verdad, por eso me encanta tenerte. ¿Cuál es, viendo la diferencia, cuál sería la diferencia en esta enfermedad con respecto a una enfermedad como, vamos a ver, pongamos presión alta? Ajá. ¿Qué sería la diferencia? Y aquí te voy a poner un poquito el panorama, porque antes de hablar de terapia, yo te decía al principio, antes de empezar el programa, de cuál paciente sí se puede rehabilitar. ¿Cuál paciente tiene mayor riesgo? ¿Cuál tiene menor riesgo? Depende de la sustancia, depende del paciente, Ajá. depende de la terapia. Entonces, quiero que me hables un poquito de eso, Luisa. Ok. Cuéntame. Bueno, importante. Y lo voy a decir tal vez un poco romántico. Yo creo que todas las personas tienen la posibilidad de recuperación. Todas las personas tienen esa posibilidad, pero no todas las personas llegan por diferentes situaciones y ahí tiene que ver esto que estás diciendo. Hay factores como enfermedades psiquiátricas y esto se llama patología dual. Cuando una persona tiene el trastorno por consumo de sustancias más un trastorno psiquiátrico que puede que ya está diagnosticado o no, entonces le cuesta más llegar a esta convicción o llegar a este cambio en la conducta y poder dejar de consumir. Porque generalmente una descompensa a la otra. O sea, si la persona no está en un proceso de tratamiento, un proceso médico, terapéutico, perdón, la persona va a descompensarse de cualquiera de las dos.
¿verdad? Una persona depresiva que está descompensada de su depresión, ¿qué va a buscar? O su cerebro, ¿qué va a buscar? De inmediato es, Algo que necesito esta dosis de dopamina, de euforia. necesito esta dosis, tal vez no de euforia, porque depende de las sustancias, van a Ok. tener euforia o no, pero esta sensación de placer, ¿verdad? Quiero esta sensación de placer y esto no es consciente. Es el cerebro que está diciendo, ok, estoy deprimido y mi forma de medicarme es usando una sustancia, ¿ok? Ok. Entonces, la persona que no tiene un diagnóstico establecido o que tiene el diagnóstico y deja de tomarse su tratamiento, deja de asistir a sus terapias, va a buscar la sustancia de una forma inconsciente y descompensa la otra parte, donde ya empiezo a ser más obsesivo y compulsivo con el consumo. ¿Ok? Ese es un factor. El factor ambiental, si tengo conflictos familiares, si en mi familia hay consumo y lo veo como normal, entonces disminuye la percepción de riesgo. Si yo, perdón, si yo desde chiquitito estoy viendo que todo en mi casa se celebra con alcohol, hay una baja percepción de riesgo. Y aquí es tan importante esta etapa niñez-adolescencia que puedan tener esa percepción del riesgo. Porque si yo en ese momento hago más deporte, estoy muy acompañado de mi familia, tengo mucho apoyo de mis papás, tengo la confianza de llegar y hablar de lo que me sucede, voy generando estas habilidades de vida donde tengo la capacidad de ir generando límites con respecto al consumo, ¿verdad? Y la persona que no tiene esta capacidad, la sustancia va a ser una forma, digámoslo así, como de automedicarse, Ok. ¿verdad? Entonces, voy sintiendo que esto no solo me hace sentir que me desconecto, que me relajo, Que me olvido. O sea, que me podría ser, olvido es que olvidarse o que sería puedo una. socializar mejor, Ok. ¿verdad? Me desinhibe. Me desinhibe de- cualquiera de estas situaciones que yo voy percibiendo y que voy sintiendo que esto me gusta, ¿verdad? Pero con el tiempo pierdo ese control que te digo, ¿verdad? Ok. Entonces, son varios factores que van a hacer que una persona tenga menos posibilidad de lograr la rehabilitación. Sin embargo, como te digo, todas las personas en un buen proceso pueden lograr su rehabilitación. Y en este buen proceso incluimos a la familia, que desde la experiencia es, no es que el que está mal es él, el que consume es él, no, yo estoy bien, yo más bien soy la víctima acá. Puede ser, ¿verdad? Desde el contexto como familia, que hay una situación donde soy víctima del consumo, pero también tengo una cuota de responsabilidad y no es una responsabilidad que soy consciente porque no estoy entendiendo la enfermedad, ¿verdad? Ahora, una vez que me tocó estar en una intervención, que es precisamente donde llega la familia, y yo me acuerdo que ese proceso precisamente de oír, Ajá. de oír a cada uno de los miembros de la familia decirle a la persona que estaba consumiendo, que tiene un problema de adicción, ¿qué tan prudente es? O sea, yo siempre me quedé pensando porque de repente yo me acuerdo que uno era muy sincero a la hora de decir. eh, Muchas veces la familia también toma un papel de culpar. La mayoría de la culpa muchas veces cae en padre-madre, Ajá. ¿verdad? Y a veces la misma persona que tiene un problema de adicción como tal también em, tiene tendencia a manipular también con ese tema de culpa por una situación X que pasó en la familia.
Entonces me decidí ser adicto. Y se agarran de ahí, generan culpa en la madre, en el padre, y se vuelve aquel círculo de agresión, porque a mí me parece muy violento eso, Sí. parece sumamente violento y de agresión constante. ¿Cómo lidiar con eso? O sea, si vienen aquí ahorita y nos escucha un padre de familia, una mamá o un amigo o lo que sea, ¿cómo hace uno para acompañar a esa persona con un problema de ese tipo, pero también no entrar en ese círculo de manipulación, Luisa? Aquí es importantísimo que la familia entienda la enfermedad adictiva. Y yo te decía antes, en la enfermedad adictiva hay una explosión de dopamina sin pasar por la parte frontal del cerebro donde yo pienso, siento y tengo la capacidad de juicio. Como sin filtro, podríamos decir. Exacto, entonces la adicción termina siendo parte de estas necesidades primitivas que tiene el cerebro, como respirar, como comer, ¿verdad? Ok. Entonces, esto no justifica el consumo y no lo vamos a justificar, pero esto puede quitar culpas en familia y culpas en la persona, porque, a ver, sí, imagínese un escenario de una persona que se va un viernes después del trabajo, quincena, al bar y consume alcohol y cocaína y regresó el lunes sin un 5, tiene que pagar alquiler, tiene que pagar colegiaturas, tiene que pagar luz y agua, Manutención de hijos, si tuviera. X, y llega a darle la cara a esa esposa y a esos hijos. Y, y el otro lado, ¿verdad? Esa mamá, esa esposa preocupada, lo mataron, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Esos hijos viendo que papá llega en estas condiciones, sí, es una situación muy dolorosa y muy violenta, pero no hay conciencia. O sea, la persona, vos dijiste, decido ser adicto, no lo decido. Cuando me di cuenta en el consumo, en ese proceso neuroquímico, se dio en mi conducta, se dio. O sea, cuando empecé a usar, no dije, mira, es que quiero ser dependiente a la cocaína, porque qué divertido, ¿no? Ujú. ¿Verdad? ¿Qué pienso? Voy a probar esto a ver cómo se siente. Uy, me sentí bien. Ajá, Perfecto. mira, con esto puedo ser más efectivo porque no dormí y terminé de hacer un montón de cosas que no había podido terminar, porque hasta eso, ¿verdad? No es solo el qué divertido, sino a qué tan eficaz me hace ser. He tenido muchos pacientes que trabajan como traileros y que lo usan para manejar todas estas distancias que tienen que manejar. Personas que trabajan en los call centers también, ¿verdad? Entonces, que empiezan así y con un objetivo de ser más eficaz, un objetivo de sentirme sí más feliz, un montón de cosas, pero llegó el momento en que perdí el control y cuando perdí el control no hay vuelta atrás. Y esto es lo que hablamos de enfermedad crónica y progresiva. Entonces, no hay vuelta atrás. ¿Qué quiere decir eso? Si yo generé una dependencia al alcohol, no quiere decir que por tener ya 10 años sin tomar, yo me puedo tomar una copa de vino y no va a pasar nada. No, sí. El cerebro se va a despertar y le va a decir, uy, qué dicha, otra vez. Deme todo eso que usted me daba y vuelve el ciclo y todavía más fuerte. Ahora, y eso es un tema interesante porque algunos tipos de conductas, vamos a ver, por ejemplo, en manejo de algunas enfermedades, si el paciente se mantiene, uno puede hacer ese cambio en lo que llamamos nosotros la neuroplasticidad. O sea, en cristiano, ¿qué es En eso? adicción también. En cristiano, ¿qué es eso? Es que el cerebro entienda que yo ya no ocupo eso. Ajá, Ok. Y en las adicciones también, sí, pero sí puede haber recaída porque exacto. es parte del proceso la recaída. Es parte del proceso. A ver, el cerebro tiene la capacidad en las adicciones de aprender. Aprendí cómo generar una adicción, pero también tengo la capacidad de desaprender cómo, cambiando las conductas que me generan placer. Y aquí tengo que cambiar estilo de vida,
hacer ejercicio, tener más relación interpersonal que no esté relacionado con el consumo, trabajar más en el amor propio, trabajar más en mis límites, cómo me pongo yo límites, ¿verdad? Por eso te digo, aquí no es solo un tema de, tómate esta pastilla para que no te dé ansiedad. Ajá. No, ese es el inicio pero tengo que trabajar en el día a día y por eso en los grupos de 12 pasos hablan del solo por hoy, ¿verdad? Porque en el día a día tengo que trabajar en la conducta, en esa conducta que me puede llevar a una situación de riesgo donde puedo consumir, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante este proceso de neuroplasticidad en la adicción y sí, realmente las personas pueden dejar de consumir, conozco personas con 20, 25, 30 años de abstinencia, de recuperación, donde han cambiado su estilo de vida de una forma increíble, y que su comportamiento y su conducta es dentro de la normalidad. No me gusta esa palabra, ¿verdad? Pero dentro de lo regular, Ujú. sin sustancias, pero están muy claros que usar una sustancia los va a llevar a su fondo, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Pero siempre hay una salida. ¿Y de qué depende? Eventualmente, yo creo que Luisa nos va a tocar hablarlo en otro podcast, porque aunque no lo creas, ya pasaron 30 minutos Guau. y hemos hablado así en un santiamén de este tema tan interesante, que hay muchísimo y hay mucho desconocimiento, hay mucho juzgamiento. Eso Muchísimo. es una de las cosas que a mí en lo personal siempre me ha preocupado. Y yo espero que podamos tener esa oportunidad, Luisa, de seguir hablando de ese tema tan bonito. Vos manejaste este tema increíblemente, doy fe de eso. Y sobre todo, más que manejarlo, le tenés amor. Sí, Le tenés totalmente. amor hacia Y tus creo en la pacientes. recuperación. Bueno, que eso es importante. parte. Si la persona que te va a tratar no cree en tu recuperación, Claro. estamos muy mal. Claro. En este caso, vos tenés muy claro que todas las personas tienen esa oportunidad. Luisa, Así te es. agradezco muchísimo estar en este episodio de Vivir Felizmente y te espero en una próxima. Pues sí, vamos a planear esa próxima y seguir hablando. Me encanta. Buenísimo. Este espacio es patrocinado por Saicus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.